Uno de los atractivos principales de los turistas o para los turistas son los museos. Cada vez que hacemos un viaje, puedes hacer un viaje de paseo, a los turistas les atrae mucho los museos. En algunas ocasiones son visitas obligadas, pues. En nuestro caso nos gusta, por ejemplo, una vez fuimos al museo en Querétaro, donde firmaron la Constitución. En Ciudad de México, de la antropología, historia, también hemos ido con las niñas cuando estaban más chiquitas. Y en fin, hay un museo que es el más visitado del mundo. Quizás saben cuál es el. ¿Eh? No. No. El de Louvre de París. Ese es el que registra más visitantes de todo el mundo. En 2019 recibieron 9.6 millones de visitantes. Quizá por la misma ciudad, que es muy atractiva, que no sé si es la ciudad también más visitada del mundo para los turistas y pues en consecuencia el museo, pero hay muchos muy importantes, muy bonitos, de todo tipo. Pues el Smithsonian en Washington es uno también muy importante. La historia bueno, hay muchos museos smithsonianos. Uno de ellos es el de aeronáutica. En Atenas el de Acrópolis, en San Petersburgo el del Prado en España, en fin. Y hay uno en particular que se llama, bueno, les voy a decir primero dónde está. Está en República Checa. La capital es Praga y ahí en Praga está este museo. No es un museo de los más visitados, pero me llama la atención. Se llama el Museo de los Instrumentos de Tortura Medieval. Sí, wow. No es para generar ideas, ¿eh? No es para. Así de instrumentos de tortura. Sí, y en este en particular ahorita parece que está temporalmente cerrado por remodelación, pero indagué un poquito y hay un video o sea, el tour virtual ahí del museo, y es una colección de más de 80 máquinas o instrumentos usados durante la Edad Media. La Edad Media es un periodo de aproximadamente 1000 años que empieza donde termina el Imperio Romano, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano comienza la Edad Media y aproximadamente termina la Edad Media por ahí de el Renacimiento. Otros eventos que están por esas fechas es el descubrimiento de América o el fin del Imperio Bizantino, 1450-90, por ahí termina la Edad Media. Entonces, en todo ese periodo se acumularon todos estos instrumentos de tortura, pues, ¿verdad? Hay unos muy feos, pues, o sea, nada más de imaginarlos, están las fotografías de los aparatos, la descripción o el nombre, y más bien está el lugar, el aparato, la descripción, el nombre, y en algunos casos unos dibujos de cómo se llevaban a cabo, cómo se utilizaban. Hay tres que me llamaron la atención. Uno de ellos es una estructura de madera, como una tabla, pues, donde se colocaba a la persona en cuestión. Era colgado de la cabeza, se le amarraba una cuerda en la cabeza y era atado de los pies, ¿verdad? Atado de los pies y atado de la cabeza. Pero esta cuerda que estaba en la cabeza subía por una polea y del otro lado una persona daba vuelta a la cuerda, pues. Entonces, pues muy feo, ¿no? No sé si era para confesión o para simplemente tortura, y le daban vuelta, entonces se separaba la cabeza eventualmente. Muy, muy, muy sangriento, muy violento. Hay otro que es uno tipo ataúd, como un ataúd que se abre y está parado, también está erguido, pues, con la figura del cuerpo, pero adentro tiene picos, tiene picos de acero, de metal. Entonces se colocaba la persona y no sé, se salieron las ideas de los waffles o del. Bueno.
la verdad, sí, bueno, digo, no lo tomo con humor, pero bueno, la idea es introducirnos a este tema porque realmente eran instrumentos de tortura, de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? Y el último se llamaba tortura del aqua en italiano. Igual era como unos grillos, se colocaban los pies y la persona le descansaba la espalda sobre otra madera, se le amarraban las manos por atrás y entonces con un embudo lo torturaban, pues echándole agua en la boca y no podía respirar y eventualmente se asfixiaba. Los romanos usaban un instrumento de tortura, un instrumento de vergüenza y de vergüenza pública para sus enemigos. Tenía un antecedente incluso con los persas. Los persas utilizaban este método que eventualmente se conoció como la cruz romana. Ellos lo hacían con un solo palo y las manos arriba, los persas, y los romanos lo hicieron con el travesaño, pues el palo extendido. Y era un método de ejecución. Al condenado era atado o clavado en la madera y el imperio lo utilizaba hasta 337 cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial o fue legalizada por Constantino. Pero tenía tres propósitos la cruz romana. El primero era asegurar una muerte lenta. Previamente se le había torturado, se le había azotado, pues flagelado al condenado y después se le colgaba en esa cruz. Entonces era un instrumento común. ¿Sí? Romanos tenían muchos enemigos, pero querían asegurar una muerte lenta. A veces duraba horas y en ocasiones duraba días. Estaba la persona colgada durante días, sufriendo, padeciendo. Pero no solamente por el dolor de los clavos, pero también porque eventualmente se asfixiaba. El peso del cuerpo caía sobre ¿cómo se llama? Los pulmones y en ocasiones cuando querían darle muerte se le rompían las piernas, ¿verdad? Para que todo el peso del cuerpo cayera y se asfixiaba a la persona. Era una muerte horrible y el segundo propósito era para disuadir a los posibles rebeldes. Era un medio de exposición, es decir, vean lo que hacemos a las personas que se levantan contra nosotros, los que piensan hacer algo en rebelión contra nosotros. Disuadir a la gente y el tercer propósito era vergüenza pública para el condenado y para los suyos. Josefo, este historiador que ya hemos comentado en algunas ocasiones, él presenció y después escribe en sus libros las guerras de los judíos. Él dice esto, pues literalmente él escribe esto, dice, los soldados, bueno, fue en el año cuando los romanos conquistaron Jerusalén, ¿verdad? Por medio de Tito. Tito llevó al ejército a conquistar Jerusalén y seguían crucificando a todos sus enemigos. Y esto es lo que escribe Josefo. Los soldados enfurecidos clavaban a las cruces a los que eran capturados, a unos en una posición y a otros en otra. Incluso los ponían de cabeza para una muerte más dolorosa y más penosa. También hay otros historiadores como Plauto, Dionisio y Séneca que hablan acerca de eso, pues de la crucifixión como el método común usado por los romanos para dar muerte a los enemigos y a los rebeldes. Cuando en la Biblia encontramos el tema de la cruz, creo que tenemos que tener ese concepto, ese antecedente presente, ¿verdad? Cuando leemos constantemente acerca de la cruz, quizá perdemos un poquito de todos estos antecedentes, que era un lugar de vergüenza pública. ¿Sí? La persona condenada y clavada en la cruz, sin ropas, previamente flagelado, torturado, expuesto ahí para evidenciar el poderío del imperio y que tuviera asegurar una muerte dolorosa y lenta. En la Biblia, la cruz es un tema a veces difícil de entender, es un concepto también difícil de entender en todo este contexto. Hay un
hay un capítulo que escribe Miles Stanford en el libro de Principios de Crecimiento Espiritual, en el capítulo 12, y voy a leer una nota que me pareció interesante considerarla. Dice, el Espíritu Santo no suelta los tesoros tan rápidamente, los tesoros de la palabra tan rápidamente. Es un proceso profundo. Él dice que lo profundo llama a lo profundo. Cuando un creyente tiene una profunda necesidad de conocer más a Dios, el Espíritu nos lleva poco a poco a entender estos temas, principalmente el tema de la cruz. Dice, hay mucho tiempo, estudio, oración, meditación, confianza y experiencia involucrada. El verdadero crecimiento espiritual no viene de otra forma. Y alabado al Señor, porque cuando el creyente está en ese proceso de crecimiento, Dios se asegura que crezcamos, que entendamos el concepto de la cruz y crezcamos. Dice, entender y apropiarnos de los hechos de la cruz prueba ser uno de los más difíciles para entender durante la fase del crecimiento cristiano. Entonces, previo a meternos al estudio del libro de Esther, como les comenté que vamos a iniciar, vamos a ver algunos conceptos o repasar algunos conceptos que ya hemos estudiado en algunas ocasiones. Primero, en la cruz tenemos el tema de la salvación. Es el medio que Dios ha provisto para salvar al hombre de su pecado. Vamos a ver algunos textos, solamente como repaso. Es 1 Corintios 1, 16 y 17. 1 Corintios 1, 16 y 17. Yo creo que todos vamos a estar familiarizados con estos temas, estos textos. 1 Corintios 1, 17 y 18 dice así. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, este primer concepto que repasamos, Dios ha traído salvación mediante esa cruz, ¿verdad? El mundo o el imperio romano y los judíos vieron a Jesucristo como un rebelde que estorbaba para sus causas y para sus fines. Les causaba molestia que Jesús anduviera predicando lo que hablaba y que la gente lo siguiera. Los judíos tenían celo, a los romanos no les importó, lo vieron como un rebelde más y entonces lo crucificaron. Pero Dios, a través de esa crucifixión, trajo salvación, que es poder de Dios. Ese es uno de los aspectos de la cruz, salvación. Para muchos es locura a los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Es una de las cosas que Dios nos revela, que en la cruz de Cristo nosotros encontramos salvación, perdón de pecados. El segundo texto está en el Efesios 2:16. Si alguien lo quiere leer, por favor, Efesios 2:16. Y alguien más, Colosenses 1:20. Efesios 2:16, Colosenses 1:20. Aquí Efesios habla acerca de que de dos pueblos hizo uno y la cruz es un símbolo o es significa reconciliación. Es la forma en que Dios se reconcilió al hombre. Dios reconcilió al hombre consigo mismo a través de la muerte de Jesucristo. Reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y Colosenses 1:20. ¿Alguien lo tiene? Ajá. Otra vez la sangre de su cruz. Entonces, repasar dos cosas. La cruz significa para nosotros salvación de nuestros pecados y también significa reconciliación con Dios, ¿verdad? Y luego hay dos cosas que pasaron en la cruz. No hay forma mucho de
imaginar cómo sucedió, pero la Biblia explica que sucedieron. La primera es que Jesús es el sustituto y él fue como sustituto solo a la cruz, ¿sí? Él fue el único que sustituyó o no sustituyó en la cruz como pago por nuestros pecados y fue a la cruz solo, sin nosotros, para pagar la paga de nuestros pecados. Él es nuestro representante. Pero también al mismo tiempo, nosotros morimos con él. ¿Sí? Nosotros fuimos a la cruz con él, que es el segundo aspecto del Evangelio. Él murió por mí y lo hizo solo, pero también yo morí con él. Entonces, en mi cabeza no entiendo cómo sucedió eso, ¿es? Pero la Biblia lo dice. Él fue a la cruz para pagar solo, pero fuimos nosotros con él para morir juntamente con él. Eso nos lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Yo no pagué mis pecados ahí en la cruz. Él los pagó solo. Pero sí morí con él. Al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Otra de las cosas que suceden, vamos a verlo ahí en Romanos 6. Como les digo, es un repaso de muchos conceptos que ya hemos estudiado a lo largo del tiempo. Pero en Romanos 6 nos dice que otra de las cosas que sucedieron ahí en la cruz fue que ahí fuimos liberados del poder del pecado. ¿Alguien quiere leer Romanos 6, 7 y 14, por favor? 6, 7 y 14. Romanos 6, 7 y 14. Primero el 6. Y luego el otro que es, bueno, el 7 sí lo leyó primero. El 22 también, toda esa sección habla acerca de esto, pero el 22 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la otra cosa que sucedió en la cruz, que fuimos liberados del poder del pecado. Como inconversos, el pecado nos domina, Él es nuestro Señor, la naturaleza de pecado que tenemos nos domina, pero en la cruz tenemos salvación. ¿Qué fue? Tenemos reconciliación, Dios nos reconcilia consigo mismo. Él fue a la cruz solo para pagar, pero nosotros fuimos con Él para morir juntamente con Él. Y en esa muerte o co-crucifixión fuimos liberados del poder del pecado. Y vean esta paradoja en Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Ya están torturando a una pequeña allá atrás. ¿Alguien quiere leer 6:14? Esa es una paradoja. Piensen en lo que comenté respecto a los instrumentos de tortura. Un lugar donde hubo una muerte, una pérdida, las mujeres llorando, una pérdida de una vida humana, lenta, dolorosa, una vergüenza pública. Normalmente se hacen cuadros o se dibuja al Señor Jesús con su túnica, pues, o un trapo cubriendo su cuerpo, parte de su cuerpo, pero la realidad es de que su vestido lo habían subastado, se lo habían quitado, pues, y la explicación o el cuadro más claro es la vergüenza de un ser humano ahí, pues, delante de todos,
porque los romanos querían hacer eso, es decir, vean lo que les puede pasar a todos ustedes si se rebelan a nuestros enemigos, y con furia y con enojo los clavaban a la cruz, y Jesús no era diferente. ¿Cómo es posible que esa crucifixión del Señor Jesucristo clavado en la cruz sea la gloria de una persona? Que podamos gloriarnos en eso, pues, en lo que sucedió ahí. Y esa es la paradoja más grande, que un lugar de vergüenza, de muerte, de dolor, nos trajo a nosotros salvación, reconciliación, liberación de nuestro pecado, de la fuente de pecado. Y por eso Pablo, en este concepto profundo de lo que significa la cruz, él abraza la cruz. Es un motivo de gloriarse. Dice, si alguien se gloria, es el versículo Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, ¿verdad? Él habla de las cosas que en la carne podemos decir, esto es lo mejor que he hecho, esto es lo mejor que soy. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si algo podía hacerle orgulloso, por decir, o de lo cual podíamos presumir, no presumir, pero hablar con alegría, con gozo de lo que ese lugar nos trajo, es la cruz de Cristo. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La persona que ha experimentado la libertad del poder de pecado puede compartir el pensamiento de Pablo. Nos gloriamos en la cruz. El ser humano ha sido dañado por su naturaleza de pecado, y nuestra vida nos puede llevar a un extremo de dolor, un extremo de desesperanza, de llanto, de angustia, ¿verdad? Eso es lo que la naturaleza humana experimenta sin Dios. Y cuando estamos buscando una respuesta, cuando estamos buscando una esperanza, un camino, y se nos presenta la cruz y abrazamos la cruz, podemos gloriarnos y decir como Pablo, me glorío en la cruz de Cristo porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El ser humano es la obra maestra de la creación, ¿verdad? Es el tope de la creación. Dios prepara todos los elementos, los 3 primeros días prepara los elementos, los días 3, 4 y 5, o 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3 pone los elementos, 4, 5 y 6 llena los elementos, y como corona de la creación Dios hace al ser humano. Debería decir que como corona de la creación Dios hizo a la mujer, porque fue la última de la creación, ¿verdad? Pero como raza humana, como ser humano, fue el hombre y la mujer hechos a su imagen. Dios preparó la habitación para ellos. Ellos son la obra maestra de Dios en toda la creación. Y Dios ha hecho al hombre y lo ha equipado con las características para comunicarse con él, ¿sí? Para que pudiera Dios reproducir su vida en el ser humano. Y Dios hizo al hombre de 3 partes. Lo hizo de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo, entendemos y recordamos que es como la casa terrenal, es como la habitación, es la habitación del alma. ¿Sí? Esta es nuestra habitación, es como la casa, es el lugar de morada temporal, y no sabemos en cuánto tiempo vamos a estar aquí. Estos cuerpos nos proveen los medios de comunicación. Estos cuerpos nos proveen los medios de comunicación con nuestras manos, nuestras expresiones, los medios que tenemos para los sentidos, para escuchar. Yo puedo pararme y darle un abrazo a Renata, que le gustan mucho los abrazos, y le comunico mi aprecio, mi amor, y la abrazo y le doy un beso. El cuerpo es el que lo hace, ¿verdad? El alma no lo puede hacer. El alma sin el cuerpo no lo puede hacer. Entonces el cuerpo fue diseñado por Dios como un medio de comunicación. El alma
es el mecanismo que controla al cuerpo. El cuerpo sin el alma no puede operar, no se puede mover. La palabra correcta sería desanimado, no tiene alma. Un cuerpo muerto no tiene alma. Pero cuando el alma está en el cuerpo, entonces el alma es el mecanismo que controla al cuerpo. ¿Sí? Y al mismo tiempo el alma, entendemos que está dividido en tres o tiene tres partes, es trino, así como el ser humano es trino, cuerpo, alma y espíritu. El alma está compuesto de tres elementos que son los pensamientos o la mente, los sentimientos o las emociones y la voluntad, ¿sí? Esas tres características las tiene el alma. Y el espíritu hace la gran diferencia entre el ser humano y todos los animales de la creación. Seguramente Dios se comunica con el resto de su creación, pero no lo hace a través del espíritu. El Espíritu Santo no se comunica con el resto de la creación como se comunica con el ser humano. Dios puso en el ser humano el espíritu humano. Y el espíritu humano es lo que se conecta con el Espíritu de Dios. Así es como fue formado Adán y Eva. Vean este versículo interesante en Proverbios 20:27. Si alguien lo quiere leer. Proverbios 20:27. Piensen en esa frase. Gracias, Jesse. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando el espíritu del hombre está conectado al espíritu de Dios, el espíritu de Dios alumbra, ¿sí? al ser humano. El ser humano, el espíritu del hombre es como el foco y el espíritu de Dios es la corriente, la electricidad que prende ese foco, ¿verdad? Si no hay electricidad, no hay luz de parte del foco, y así es como quedó el ser humano o el espíritu del ser humano. Así se quedó a partir de la caída. El espíritu de Dios dejó al ser humano y el espíritu del hombre está muerto desde entonces o apagado. Y es cuando nacemos de nuevo, cuando creemos en la obra redentora de Cristo y su espíritu viene a nosotros, es que el espíritu nuevamente se convierte en lámpara del espíritu del hombre. Él nos alumbra, Él nos trae vida nuevamente, Él nos da vida espiritual. Vean este versículo en 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11, por favor. Si alguien lo lee para todos. Primera de Corintios 2:11. ¿Quién lo lee? ¿Ya están leyendo? Ya. Ajá, gracias. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios, ahí hace la diferencia de ambos. Y dice el texto que el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y el espíritu de Dios, nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios no está en el ser humano, el espíritu del hombre está apagado y digamos que deja como a la deriva al alma. En lugar de estar conectado el espíritu de Dios al espíritu del hombre y el espíritu del hombre al alma, y el alma entonces controla el cuerpo, sin el espíritu de Dios, el alma está a la deriva. El alma está a la deriva sin ninguna influencia de piedad o de justicia. Y lo que el cuerpo puede ver del exterior es lo que influencia el alma. Y lo del alma influencia al cuerpo. ¿Sí? Es una relación limitada entre el alma y el cuerpo. El cuerpo escucha, ve, oye, siente, toca,
¿sí? Y transmite esa información al alma, y el alma trata de hacer lo mejor que puede para controlar al cuerpo. Están un par de elementos del ser humano a la deriva sin la influencia del Espíritu de Dios. Hay otro texto, vamos a ver aquí, Efesios 4, que nos ilustra esta condición del ser humano. Efesios 4. Es del versículo 17 al 19. Lo voy a leer. Efesios 4, 17 al 19. Vean esta parte interesante. Dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los gentiles. Ahí podemos preguntar, ¿cómo andan los gentiles? ¿Ya no andes como los gentiles? Bueno, ¿cómo andan los gentiles? Las personas que no conocen a Dios. Dice, andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Lo que el pensamiento del alma puede generar, en este caso habla de vanidad, de vacío, eso es lo que tiene influencia. Luego el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. El Espíritu de Dios no está conectado al Espíritu del hombre, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia es falta de información verdadera. Dice, por la dureza de su corazón. El corazón es el centro de la actividad humana. Ahí podemos decir que es el alma está endurecida. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, la conciencia pierde sensibilidad, ya no está sensible a las cosas justas o las cosas de Dios, se entregaron a la lascivia. La lascivia es un impulso de la carne, ¿verdad? Simplemente el cuerpo desea y toma, ¿sí? Eso es lo que dirige o impulsa su voluntad, es la lascivia, el deseo de la carne. Y luego dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este es como una espiral descendente, ¿verdad? Como aquellos juegos de los niños ahí en McDonald's o en lugares donde los niños van a jugar, que hay unas resbaladillas que te llevan hacia abajo. Esta es una espiral descendente. La progresión es vanidad en la mente, entendimiento entenebrecido, que es algo similar a lo que dice Romanos 1, ajenos a la vida de Dios. Luego dice dureza de su corazón, y la forma de conducirse es a la lascivia o cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando alguien, una vez hace muchos años, alguien preguntó en una reunión como esta, preguntó si ser homosexual, no, la pregunta fue, ¿por ser homosexual una persona se va al infierno? Es una pregunta como un tirabuzón, ¿verdad? Y fue enfrente de los demás hermanos. ¿Qué contestarían ustedes? ¿Tendrían una respuesta para esa pregunta? Si hay arrepentimiento, pero por ser homosexual es causa de ir al infierno. Ok. ¿Algún otro pensamiento? Sí. Bueno, la respuesta es sí, sí, siendo homosexual. Ok. Bueno, la pregunta de esta joven fue, ¿un homosexual, sí, podrá ir al cielo? ¿O es causa de no ir al cielo, ser homosexual? Bueno, se puede ser perdonado, sí. Es un pecado. Sí. ¿Saben cuál fue mi respuesta en ese momento? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién? Hola.
Adelante, Mariel. Mi respuesta sería que no por ser homosexual, o sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces, el ser homosexual es un síntoma de lo que pasa en el corazón de un pecador. Entonces, el no recibir a Cristo como su Salvador es lo que lo lleva al infierno. Exactamente. Gracias, Mariel. Eso fue lo que le contesté. Le dije, o sea, si la pregunta directa fue, ¿por ser homosexual una persona se va al infierno? Y le contesté, no. Porque ese solamente es un acto que, como muchos otros, ¿verdad? De la lascivia o del corazón dominando al cuerpo o el alma dominando al cuerpo, y puede ser igual que muchas otras cosas que ofenden a Dios, pero bien dices, es solamente un síntoma, es una consecuencia del problema real. El problema real es que es esclavo del pecado, está separado de Dios y necesita redención. No importa lo que hagas. Incluso puedes decir, yo soy muy religioso, no he hecho todas estas cosas malas, y aún así estar separado de Dios e ir al infierno eternamente. Porque el asunto no es lo que haces, ¿verdad? Lo que haces no te lleva al infierno, sino es la condición de lo que eres. Eres un pecador separado de Dios. Eso es lo que nos lleva a una muerte eterna. Entonces, esta espiral descendente, vemos al mundo hoy haciendo muchas cosas que ofenden a Dios, y el ser humano no puede arreglar su vida juzgando a otros por lo que hacemos. Evidentemente tenemos que tener cuidado de lo que nos influye a nuestra familia, a nuestras personas, lo que nuestros hijos oyen, ven, escuchan, pero realmente el hombre necesita redención. Y otra vez, la gloria del creyente es la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que nos libra de nuestra conducta ofensiva, sea cual sea, vergonzosa también. Habiendo Dios hecho al hombre la obra maestra de la creación, con cuerpo, alma y espíritu, poniendo su espíritu en él para comunicarse con él, queda a la deriva, solamente dominado o influenciado por lo que el alma puede hacer, lo que el cuerpo puede percibir o lo mejor que puede hacer, y estamos ajenos de Dios sin Cristo. Y lo que el Señor ha hecho en la cruz es redimirnos de nuestro pecado. El hombre se ha vuelto un instrumento de la injusticia. Sin Dios, el hombre es un instrumento de la injusticia. Romanos 1 hemos visto muchas veces que dice, estando atestado de, ¿verdad? En Romanos 1, cuando estudiamos que Dios los entregó a inmundicia, a la dureza de su corazón, corazón entenebrecido, pasiones vergonzosas, dice, estando atestado de, es al tope de toda injusticia. En la caída el hombre se vuelve centrado en sí mismo en lugar de estar centrado en Dios, y la Biblia puede tener varios nombres, o podemos entender esa naturaleza de pecado de varias formas. El viejo hombre, la carne, el poder del pecado, el mal que mora en mí, dice Pablo también. Esto es lo que domina al ser humano, y que aunque nosotros lo tengamos como creyentes, Dios nos ha liberado de esa condición o de esa esclavitud. Tenemos la solución en la cruz, por eso nos gloriamos en ella, para no ser esclavos del pecado. Muy bien. Con todo esto de introducción o de contexto, cuando miramos al Antiguo Testamento, encontramos cuadros o ilustraciones. Hay muchas historias que pudieran ser muy atractivas. Algunos les llaman que son mitos, ¿verdad? Desde la creación, Noé, el arca de Noé, la torre de Babel, Abraham y su hijo, su familia, el pueblo de Israel,
todas esas historias que están descritas con más claridad, pues un poco más de detalles, se vuelven ilustraciones de verdades bíblicas del Nuevo Testamento, ¿verdad? No, lo voy a decir otra vez rápido. El Antiguo Testamento se convierte en una ilustración de las verdades del Nuevo Testamento. Pues habiendo estudiado por mucho tiempo el Nuevo Testamento y todas estas verdades, algunas de ellas que repasamos ahorita, volteamos al Antiguo Testamento y vemos cuadros que nos explican o nos muestran con personajes, como si fuera, voy a decir, una obra teatral, ¿verdad? Y vemos a los personajes actuando, ¿sí? De verdades espirituales. Algunas de ellas son, por ejemplo, cuando Abraham va a buscar esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Es un cuadro muy interesante también del Espíritu de Dios ahí. Y Esther es ese caso, ¿sí? Esther es un caso que nos vamos a ir metiendo poco a poco, pero se ilustra el cuerpo del ser humano, ¿sí? El alma del ser humano que controla el cuerpo y el Espíritu de Dios influyendo al alma, ¿sí? De esto se trata este estudio. Vamos a ver dos versículos. Uno está en Romanos 15:4, hablando acerca del Antiguo Testamento. Alguien que lea Romanos 15:4 y alguien más, Primera de Corintios 10:6 y 11. Romanos 15:4. ¿Quién lo lee, por favor? Porque las cosas que se escribieron antes se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, vamos a voltear al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros no estuvimos presentes con los 10 mandamientos, no fue para nosotros. Sí, la ley fue dada para los judíos, para el pueblo de Dios. Sí, pero cuando vemos las historias del Antiguo Testamento, aprendemos quién es Dios, qué ha hecho Él por el ser humano, la conducta del ser humano, la incredulidad. Y nosotros volteamos y aprendemos de los cuadros que hay ahí. Les había dicho una ocasión que, de hecho lo estaba platicando la vez que vino su amiga de visitante, les estaba diciendo que una ocasión cuando un amigo me estaba enseñando hace muchos años a ser vendedor, pues él iba y yo lo acompañaba, fue como mi tutor, mi maestro para las ventas en las que estaba, era creyente y llegamos en una ocasión a una fábrica, la señorita nos dijo, esperen un momentito aquí, ahorita los paso con la persona que venían a ver. Y entonces este amigo me causó mucha gracia, pero también me sorprendió que este amigo se quita el zapato, o sea, se quita el zapato así ahí enfrente, mientras estábamos, y pone su pie y empieza a levantar la mano y a orar, pues. Entonces, cuando lo veo, me estaba medio riendo, pero ya después le dije, bueno, ahorita que termine, porque está orando. Pero ya que terminó, le dije, ¿qué estás haciendo? Se llamaba Luis. Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso, pues? Y dice, con mucha seriedad, me dice, ya, estoy reclamando la promesa de la Biblia, que donde tu pie pisare, toda esa tierra será tuya. Y él lo estaba diciendo con toda seriedad y firmeza, pues, creyendo el asunto. Y el tema es de que, reflexionando un poco más adelante en ese asunto, esa promesa Dios no la hizo a los creyentes en este tiempo, ni me la hizo a mí, se la hizo a Abraham y fue una promesa única para él, pues personal respecto a su descendencia y lo que él iba a conquistar en la tierra. Entonces hay muchas cosas que volteamos al Antiguo Testamento y asumimos que son en automático para nosotros, reclamar promesas, el tema de las bendiciones o de las maldiciones. Si hacemos esto, entonces Dios te va a bendecir. Si no haces esto, Dios te va a maldecir. Pero creo que no es la forma de acercarnos al Antiguo Testamento, porque no fue escrito para nosotros. Si aprendemos, el texto de Romanos nos dice, las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Vean este otro texto que es Primera de Corintios 10:6-11. Primera de Corintios 10:6-11.
6 y 11, 6 y 11, dice, mas estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban. Y el 11, y estas cosas les acontecieron, hablando de Israel en el desierto, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces sí, con este fundamento de la enseñanza del Nuevo Testamento, que es las cartas de Pablo mayormente para la iglesia, las cartas de Pedro y de Juan, Judas, Apocalipsis, volteamos al Antiguo Testamento y encontramos más riqueza porque vemos de una manera diferente o con un fundamento diferente la enseñanza para la iglesia. No vamos al Antiguo Testamento para saber qué hacer y cómo agradar a Dios, sino habiendo sido aceptados por Dios a través de la obra terminada de Cristo, volteamos para atrás y aprendemos de quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Bueno, este es el tema. El libro de Esther, entonces, es un cuadro físico, particularmente de cómo obra la carne, en el creyente. Vamos al libro de Esther un poquito. Yo creo que aquí nos vamos a detener, pero hay personajes principales. El libro de Esther. Esther, Job, Salmos. Si no lo encuentran es porque es un libro chiquito. Esther, Job, Salmos. La próxima semana repasamos un poquito acerca de el contexto de este imperio, el imperio persa, medo-persa. Pero les voy a dar un adelanto de los personajes. Ya se imaginan quiénes son cada quien. No es muy difícil. A ver. Dice el texto que... ¿alguien va a hablar? No, pero no está difícil. No, ese no va a. Les decía que el imperio persa, medo-persa, por la extensión del imperio, veo que es como que el imperio más extenso que ha existido. No sé si a reserva del imperio británico, ¿verdad? Posiblemente quizá británico por la extensión de los territorios o de las continentes en donde se estableció, quizás sea el más grande, pero no estoy seguro de eso. Pero el imperio medo-persa, si lo vemos en el mapa, se los puedo traer la próxima semana. Dice el texto aquí en Esther 1, iba desde la India hasta Etiopía, pasando por Europa, Asia. Y dice el texto que eran 127 provincias. Entonces, toda la extensión del dominio de Asuero va a representar el cuerpo del ser humano, ¿sí? Asuero va a representar o representa el alma del ser humano. El alma tiene esa capacidad o esa atribución, por decir, de dominar al cuerpo. Asuero hacía fiesta, hizo fiesta hasta de 180 días para demostrar su gloria y su poder. Y esto hace el alma. El alma con sus pensamientos, su voluntad, lo que puede decidir, lo que puede hacer y deshacer, lo que puede sentir, pensar y hacer, domina las 127 provincias de su imperio. Y ese es el alma. Asuero representa el alma del ser humano y el imperio representa al cuerpo, todo lo que él puede manejar como instrumento de esos 127 líderes, o cómo les llama, sátrapas,
o sus súbditos, ¿verdad? Mardoqueo representa la obra del Espíritu Santo como consejero. Mardoqueo es el que habla con Esther y le da consejo, palabra sabia, ¿sí? ¿Quién creen que sea la carne? Amán. ¿En qué está centrado Amán en toda esta historia? Si quieren, léalo entre semana, pueden, está muy sencillo, son ¿cuántos capítulos? 10 capítulos. Amán representa la carne, ¿sí? El mal que mora en mí, el dominio del pecado que quiere controlar. ¿En qué se está centrado Amán? En la historia, ¿en qué está centrado Amán? ¿Se acuerdan de 2 o 3? ¿En la ambición? ¿En el mismo? ¿Ibas a decir algo, Marcos? Sí, acabar de los judíos porque representaban una amenaza para él. Pero cuando el rey, luego lo leemos, pero cuando el rey dice, a ver, ¿a quién puedo honrar por algo bueno que ha hecho? Y Amán en su cabeza está pensando en mí. Siempre es yo, pues siempre es yo, lleno de sí mismo. Y entonces, pues a la persona a quien el rey quiera honrar, pues dele el caballo real y póngale el anillo y denle esto y que la gente se pensando que soy yo, pues eso es lo que yo voy a hacer. Y piensen, hoy el mundo en las conversaciones, en los temas, en los periódicos, en las entrevistas de los famosos, el centro de las personas es yo. Les hemos comentado que la peor filosofía que está dominando al mundo es el amor propio. Hoy es lleno de yo, lo que yo he hecho, yo soy el más, yo soy el primero, yo soy el que he hecho, yo soy y primero yo, y yo, exaltar al yo, y ese es Amán. Entonces, bueno, yo creo que aquí le paramos y la próxima semana continuamos ya metiéndonos a la historia de Asuero, su imperio, Esther, Mardoqueo y Amán. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Abraham. Vamos a terminar.